Amigos de Somos Chivas, la verdad no oficial, pues estamos en este día 1 de noviembre de este 2023, día de los santos difuntos infantiles, que estamos grabando este video porque el día de ayer 31 de octubre, ganó el equipo de Chivas 2-1 ante el equipo de Querétaro. Un encuentro en donde todo el primer tiempo estuvo controlado por el equipo del Guadalajara. De hecho, se pudo haber ido con un marcador mayor, mucho más amplio. Muy bien, la verdad es que estuvo trabajando bastante bien, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. Pero posteriormente, ya lo que fue el segundo periodo, se comete ahí por parte de Raúl Martínez, este joven canterano, un penal que no es discutible. Lo cierto es que me parece que la falta de experiencia de él, cuando tiene la recepción el jugador del equipo de Querétaro, la tiene en una posición que está de espaldas hacia el marco y se quería perfilar, pero si él lo único que hubiera hecho era recorrer y hacer la marca, no necesitaba haber cometido esa infracción. ¿Por qué lo señalo tan puntualmente? Porque ese error inicia todo un proceso de desconcentración del equipo, de pérdida de lo que era el planteamiento táctico, de un nerviosismo que pues obviamente origina la falta de autoconfianza, y entonces el equipo empezó a caer en error tras error tras error y le permitió al equipo de Querétaro, con ese marcador del 2-1 después de que anotaron el penal, el irse encima de Chivas. El equipo aún así todavía tuvo dos jugadas de gol muy claras, una de ellas nuevamente por conducto del Guti Gutiérrez, en donde tiene la posibilidad de encontrarse frente a la portería prácticamente a nivel del tiro penal. Ejecuta bien el disparo, desde mi punto de vista no tenía más opción de que hacerlo de esa manera, pero una gran atajada del portero de Querétaro impide que se convirtiera el 3-1, que hubiera sido ya prácticamente la lápida para ese partido. Al no haberlo convertido el equipo del Guadalajara, y es lo que nos ha pasado de manera recurrente al fútbol mexicano en concreto, y en específico al futbolista mexicano, le cuesta mucho ser contundente. Entonces, bajo esos términos, el no concluir un partido que le tienes controlado, que pudiste haber metido pues tranquilamente 3-4 goles, le permites al adversario sobrevivir, se van con todo y se termina el partido prácticamente con rezando que no nos empataran. Entró mucho nerviosismo de parte de todos los jugadores, incluso de los jugadores de cambio. El Pocho Guzmán entra precisamente por Gutiérrez, y todas las pelotas que tocó el Pocho, creo que de las 6 pelotas que él tocó, el 50% las perdió. Entonces así es muy difícil encontrar una tranquilidad que te permita manejar los partidos. Y bueno, todo esto lo señalo porque deriva precisamente de este descontrol en el terreno de juego, que Paunovic empieza a enloquecer. Y empieza a enloquecer, creo que de manera justificada, a todos aquellos que nos hemos dedicado en algún momento a ser entrenadores, no importa de qué nivel. Empezamos a sentir nosotros de repente una presión que pues va en varios sentidos. Una que tiene que ver con el juego en sí, porque pues tienes que responder ante lo que está aconteciendo en el encuentro, pero adicionalmente ante la impotencia. Y principalmente eso es que una vez que se dan las instrucciones, lo que uno pudiera pensar es que el jugador dentro del terreno de juego va a ejecutar lo que se le está pidiendo, y que con esa ejecución deberías de contrarrestar al adversario. Entonces la impotencia es que desde el punto de vista teórico, que es lo que se plantea en un plan de juego, posteriormente en la praxis no se lleva a cabo, porque muchas ocasiones no depende tanto del jugador, en este caso de los que uno dirige, sino depende también del adversario. Pero cuando no es de parte del adversario y si es del propio jugador, pues sí se empieza uno a enervar, empieza uno a calentarse, como se dice en el argot, y termina pues obviamente no manejando de manera correcta las emociones, que es algo muy importante. Lo que ha venido pasando con Paunovic en los últimos 2 meses, o un poquito más, ha sido que se le empieza a mostrar ese humor colérico, en donde no maneja bien las emociones. Y desde la psicología del deporte, algo que hacen los psicólogos del deporte es enseñarle a los técnicos a manejar sus emociones. Sus emociones tienen una repercusión directa en el equipo.
en todos los sentidos, porque un entrenador que no maneja bien sus emociones, pues lo que trae como consecuencia es, puedes poner o muy nervioso al equipo, o muy agresivo al equipo, o muy pasivo. Todo depende de cómo manejas tus emociones. Eso se traslada, eso se transfiere a los jugadores. Entonces, Paunovic se empezó a poner nervioso, el equipo se empieza a poner nervioso, los cambios obedecen a tratar de que se recuperara la posesión del balón, a recuperar el control del juego, pero eso no ocurre. Y al finalizar el partido, se nota en una toma que le hacen a Paunovic, independientemente que ya le habían hecho varias tomas, y se veía sumamente nervioso y encabronado, literal, y encabronado, lo reitero. Al finalizar el partido, patea un micrófono. Lo patea, entiendo, por la frustración, por el no manejar de manera correcta esa emoción, de haber sentido que posiblemente le podrían empatar, junto con ello que pues obviamente estaban con el tiempo del árbitro, estaban sobre él, esperando a que pitara, y pues obviamente la molestia con sus jugadores de que pues no hacen las indicaciones que se les dijeron. Entonces es el cúmulo total de las emociones que llevan a Paunovic a patear el micrófono. Uno esperaría que se le baja el mal humor en poco tiempo. Debería de ocurrir esto a alguien que se dedica a ser entrenador profesional y que debería en ese momento de manejar de manera correcta sus emociones, y que para la conferencia de prensa iba a tener un diálogo pues lo suficientemente cotidiano con los periodistas, pero no fue así. Sale a la conferencia de prensa y lo que hace es una declaración que durará un minuto y medio máximo, y no acepta preguntas. Y dentro de lo que él dice es que el equipo jugó un partidazo, que le echaron muchos huevos y que pues todo bien, ¿no? Desde ese punto de vista, pero con un lenguaje corporal que no corresponde al lenguaje verbal con el que él se estaba manejando. Ustedes pueden checar la conferencia de prensa. Incluso al coordinador de comunicación o al director de comunicación ahí de Chivas, a Omar, se le nota pues un poco contrariado, ¿no? Porque pues qué pex con este güey. Entonces, esta parte es relevante porque el hartazgo que está sintiendo Paunovic, me parece que ninguno de los equipos con los que estuvo anteriormente tuvo o ha tenido que verse con un medio de periodistas como el de aquí de México, que lo hemos nosotros criticado mucho. Es un medio que no tiene el conocimiento del fútbol, o a lo mejor sí lo tienen, pero su forma de trabajo es siempre tratar de buscar la nota roja de cada partido, e insisten en una pregunta hasta 4 o 5 veces diferentes periodistas, pero es lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no entran al análisis de lo que pasó en el juego, sino en este caso lo que hemos visto con Paunovic y con el equipo ha sido insistir mucho en el tema de la indisciplina, en que sí se había dicho que se iban a separar a los jugadores porque están jugando, pero no solamente esas preguntas que pudiera decir, bueno, se hacen esas preguntas, pero también se pregunta sobre el juego. No, es específicamente tratando exclusivamente estos temas extra cancha, y entiendo que Paunovic lo que quiere es cortar precisamente con él, pero lo hace de mala manera. Creo que no es correcto lo que hizo. De hecho, seguramente habrá alguna sanción de parte de la Liga MX, porque es obligación, en este caso de los entrenadores, pues dar una conferencia de prensa. La conferencia de prensa no es llegar y decir unas declaraciones y no aceptar preguntas. Eso es algo que seguramente lo valorará la Liga MX. Pero quiero profundizar más en el tema de Paunovic, porque si tú tienes un técnico que se va a encargar de una institución tan grande, tan mediáticamente importante como es Chivas, pues no puedes tener ese tipo de actitudes, por más que se tengan buenos resultados o se tengan malos resultados. Tienes que tener la capacidad de ser un líder, de ser un director técnico del tamaño de la institución, de la empresa a la que representas. Y por más gordo que te caiga el periodismo, que el periodismo deportivo de México, pues tienes que tener tú la sabiduría
para manejar a esa prensa, manipularlos, exhibirlos, enseñarles, todo eso que pudieras hacer a partir de que tienes un micrófono y que tú en ese momento puedes manejar las cosas como tú quieres. Independientemente de que te estén hostigando o te estén tratando de sacarte una declaración para que en ese momento vaya a la primera plana, ¿no? A una noticia de 8 columnas, que es lo que intentan todos estos payasos del periodismo deportivo de aquí de México. Pero bueno, si no tienes esa capacidad, pues sí, empezaríamos a dudar de que sea Paunovic el líder que necesita el equipo. Lo digo desde esta perspectiva cualitativa, porque en lo cuantitativo les voy a dar los datos de los números de Paunovic, y que tiene que ver también con el análisis que tenemos que tener los aficionados respecto a la productividad de este entrenador. Porque obviamente los titulares, ¿no?, de cada uno de los medios pues hablan de que enloqueció Paunovic y todo esto. Bueno, esa conducta del mal manejo de sus emociones respecto a lo que vimos el día de ayer queda clara, queda manifiesta, y tendrá que trabajar mucho él, y si permite él y su cuerpo técnico que la parte de psicología del deporte de Chivas pueda intervenir con él, bueno, pues será bienvenido, porque tiene que aprender a manejar sus emociones. Aquí hemos criticado fuertemente, por ejemplo, al Piojo Herrera, y en ese sentido no podemos no hacer una autocrítica de nuestro club y específicamente de Paunovic. Pero me voy a los números. Miren, en la temporada pasada que nos llevó a la final, dirigió 17 juegos. De esos 17 juegos permitió llegar en tercer lugar con 34 puntos, 10 ganados, 4 empatados, 3 perdidos, 28 goles a favor y 18 goles. Esos fueron unos números que hacía mucho tiempo que Chivas no tenía este puntaje. Entonces marcó obviamente un rasero muy alto para volver a tratar de alcanzarlo. Y en esta temporada se llevan, en el caso de Paunovic, 15 juegos dirigidos. En este momento el equipo se encuentra en cuarto lugar con 24 unidades, 7 juegos ganados, 3 empatados, 5 perdidos, 21 goles a favor y 21 goles en contra. Entonces, faltando 2 partidos, que contra Cruz Azul y Pumas. Pongamos el escenario, en el peor escenario, que se pierden los próximos 2 juegos, con 24 puntos, que supera incluso a muchos de los torneos en donde ni siquiera clasificamos. Por ejemplo, seguramente nos encontraremos entre la posición 8 y 10, con 24 unidades. Y pongamos el escenario mejor, que es ganar los próximos 2 partidos, estaríamos llegando a 30 puntos. Entonces, la realidad es que ha sido, dentro de todo el desastre cualitativo que ha tenido el equipo, que por momentos se ha visto muy mal, o más bien que la mayor parte del tiempo se ha visto muy mal y muy poco tiempo se ha visto muy bien, y con todo el problema de indisciplina, pues los números pese a ello son buenos. Esa es la realidad. Ahí es donde tenemos nosotros también que, como aficionados, tener claro, no entrar en la manipulación de los medios, pero no dejar de ser autocríticos. Ese es algo completamente distinto. Lo que particularmente a mí, mi profesión en la psicología y mi experiencia de vida en casi ya 6 décadas me ha dejado como aprendizaje, es que nosotros tenemos que ser sumamente analíticos para que un problema no se convierta en 10 problemas. Los problemas los tienes que atender por separado de acuerdo al origen de cada problema. Y por ejemplo, el origen de la indisciplina no se corrige a través de declaraciones, se corrige a través de sanciones específicas. Y por eso es que aquí en este programa estuvimos en desacuerdo con que una vez que se declaró que no iban a regresar los 3 jugadores indisciplinados, no debería de suceder. Pero ¿qué sucede en ese momento? Valga la redundancia, que el equipo, ante la carencia de tener un lateral izquierdo y lesionándose Mayorga, pues tiene que jugar el Chicote Calderón los 2 partidos, parte importante del anterior y este. Luego, ante la sanción al Pollo Briseño y la lesión del Chiquete, se tiene que habilitar al joven Martínez para que jugara el día de ayer. Bueno, pues son condiciones que, si tú tienes empleados que tienen una sanción pero que les estás pagando, la empresa decide ponerlos a jugar. Bueno, la pregunta que tendríamos que hacernos es,
independientemente que yo esté en desacuerdo con ello, y lo vuelvo a manifestar, le resultó a Paunovic esto. Bueno, los resultados indican que sí. Entonces, cuando menos el juego de ayer, en el anterior no, porque el Chicote, a pesar de que jugó pues una parte importante del juego, pues fue parte del problema de todos de haber perdido 4-0. Pero en el día de ayer, pues le resultó que estos dos jugadores indisciplinados jugaran y que con ellos se ganó. No ellos como únicos jugadores importantes, sino de todo el plan. Entonces, tenemos que analizar las cosas desde diferentes perspectivas. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran jugado? Yo no estoy justificando, insisto, no me hubiera gustado que jugaran. Nunca sabremos si no ponerlos a jugar y haber traído jugadores de fuerzas básicas se hubiera obtenido el mismo resultado. Eso nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es de que tomaron esa decisión y el resultado fue ese. Y ese es el problema de la indisciplina. Luego, el problema del mal funcionamiento del equipo. ¿Cómo se ataca? Bueno, pues con el trabajo cotidiano. Y el trabajo cotidiano debe de dar precisamente la posibilidad de que esto mejore. Se ve mejoría cualitativamente del equipo. Particularmente creo que no lo suficiente como para llegar con una ilusión de que en la liguilla nos va a ir. Pero, lo que sí es cierto es que la liguilla es otro torneo. El esfuerzo de todos los equipos que compiten en la Liga MX está dividido en dos fases: la fase de clasificación y la fase de liguilla. Los equipos tienen que entender que un torneo es la fase de clasificación, y ahí lo ideal es quedar, en este caso, entre los primeros 6 para poder recibir a los adversarios. Y desde luego, y clasificar de manera directa. Y desde luego que entre mejor posición estás, mayores posibilidades tienes de avanzar a la siguiente ronda. Y lo que resta en el segundo torneo es la liguilla. Y esa liguilla es completamente un torneo diferente. Entonces, yo sí quiero dejar muy claro que Paunovic, tiene que tener autocrítica y tiene que aprender a manejar sus emociones, y seguramente Fernando Hierro tendrá que platicar con él, porque no queremos a un técnico, cuando menos mi punto de vista, yo no quiero un técnico como el Piojo Herrera, que se justifique de manera permanente con el arbitraje, que justifique los malos resultados echándole la culpa a cualquier otro, cuando los responsables son al interior del grupo, al buen o mal manejo que él haga como líder, y que se exhiba a la institución con este tipo de actitudes, como es el patear un micrófono o como es no responderle a los reporteros. Entonces, eso para mí es algo que no puede ser un técnico de la talla que merece Chivas. Y esperemos que esto pues tome cartas en el asunto Fernando Hierro, Amaury Vergara, pero por el otro lado, tenemos también que tener muy claro que los resultados ahí están. No hay vuelta de hoja. En lo cuantitativo, el equipo está marchando para clasificar, que es el primer objetivo, y ya veremos en la liguilla. Lo que podemos deducir es que si no juegas bien tu torneo, es muy difícil que recuperes ese nivel de juego bien en la liguilla, pero pudiera darse. Por lo pronto, el próximo día sábado nos enfrentamos al Cruz Azul, pero esa será otra historia. Así que, pues, amigos de Somos Chivas, la verdad, no oficial, Paunovic no enloqueció. Es un personaje que no ha aprendido a manejar de manera adecuada sus emociones. Así que, pues, ahí está, pero la mejor opinión, como siempre, es la de ustedes. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.